Vallejo Mendoza. Un día 16 de marzo de 1892 nace nuestro gran representante de la poesía, y qué mejor, ¿no?, que esta semana iniciar con este homenaje en memoria también del pensamiento, el legado y todo aquel rico mensaje humano que nos ha dejado nuestro gran poeta universal. Bien, para ello tenemos preparado una serie de conferencias, conciertos musicales. Hoy también se inaugura una exposición fotográfica y bibliográfica, y de antemano los invitamos para que nos acompañen en todas estas fechas. Bien, el día de hoy está prevista una conferencia que nos va a permitir acompañar a poder descubrir más acerca de nuestro gran poeta César Vallejo a través de su poesía. Y qué mejor, ¿no?, para repasar, ¿no?, acerca de todo ese gran complejo de poemas que ha creado. Entre ellos, ¿quién no ha escuchado alguna vez sobre los heraldos negros, sobre Trilce, poemas humanos, España parte de Mexicalis? Y también tenemos una mesa de lujo, por así decirlo. Hay una emoción muy grande por ya escuchar a nuestros invitados, que nos van a ilustrar también y nos van a emocionar más para poder descubrir más acerca de César Vallejo. Bien, bueno, de forma breve voy a mencionar a nuestros invitados el día de hoy. Está el crítico literario y catedrático de la Pontificia Universidad Católica en Perú, el señor Ricardo González de Gil. Unas palmas para él, por favor. También nos acompaña el poeta y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el señor Marcos Martos. Bien, y también tenemos el gran honor de contar con la dramaturga y primera actriz nacional, la señora Delfina Paredes. Bien, como verán en el escenario, la mesa tiene una característica de ser bastante familiar, ¿no?, acogedora, y para ello también va a ser una especie de conversatorio, y va a estar a cargo de la conducción del señor Ricardo González de Gil, ¿no?, a quien ya le cederé la palabra. Buenas noches a todos, y de modo muy especial a las personas que yo me honro en tener acá rodeándome y con el encargo tan complicado de conducirlos, que son, como ya los ha presentado Marco Martos, que yo agregaría que es el actual presidente de la Academia Peruana de la Lengua, para subrayar, aparte de que es una autoridad decano de la Universidad Mayor de San Marcos. Y en el caso de Delfina Paredes, es probablemente, ¿no?, la persona que mejor dice, que mejor en voz alta nos transmite a Vallejo que yo conozca. Bueno, además de alguna forma, ustedes han escuchado, se junta teatro, poesía, con Marco Martos, la labor crítica. Todas esas son facetas que se reúnen también en la producción de Vallejo, ¿no? Sin duda, lo más saltante, el aporte mayor de Vallejo es en el campo poético, pero a veces nos olvidamos que es un autor integral, también importante en el campo del teatro, en el campo de la narrativa, del ensayo, del periodismo, uno de los pocos autores peruanos que ha logrado dejar textos significativos en todos esos géneros, y uno de los mayores, creo, en América Latina. Bueno, como una breve reflexión antes de pasar a escuchar a Marco Martos, que es un especialista en Vallejo. Marco Martos, que ha trabajado muchos autores peruanos, de manera particular ha dedicado obras a César Vallejo, algunos artículos escritos por él solo y otros en colaboración con Elsa Villanueva de
Cucinelli, o sea que es un importante vallejista. Bueno, yo quiero en primer lugar incidir en dos puntos. Uno, que es la importancia que tiene que Vallejo no solo haya nacido, sino haya pasado toda su infancia y toda su educación escolar, ¿no?, en el mundo andino. Las raíces andinas de Vallejo son cruciales para entenderlo en general, en su visión del mundo, y lo preparan también para las lecturas que hará después, interesándose por el pensamiento contemporáneo, interesándose por el arte de la vanguardia, y después en el periodo europeo asumiendo el pensamiento marxista. Todo esto está de alguna manera penetrado profundamente por su experiencia andina. Ya Antenor Orrego, primero que nadie, y después en el texto quizás más difundido, José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos, subrayaron la capacidad de Vallejo de expresar la sensibilidad indígena, recoger ese lado indígena. Los estudios posteriores a esos grandes iniciadores, que son Orrego y Mariátegui, una serie de críticos han ido desarrollando cada vez mejores imágenes, porque a veces uno tiende a reducir lo indígena a ciertas notas que tienen que ver con la gama del dolor, la tristeza, el pesimismo, el fatalismo, como si todo eso, y de alguna forma pues eso está presente, sin duda. Vallejo es uno de los más grandes poetas, no solo del idioma, es uno de los más grandes poetas que haya expresado la muerte, el sufrimiento, y hay muchos poemas de él que caen en el fatalismo, y no solo al comienzo, incluso en su etapa marxista de poemas humanos, puede llegar a decir en algunos versos que la vida es terrible o que esto es horrendo, puede parecer afirmar una actitud negativa, ¿no? Pero yo creo que a veces se olvida que el mundo andino le impregnó también de otros valores a Vallejo. Yo creo que la manera como Vallejo vivió esa integración con la naturaleza, que tiene sus raíces en el animismo y en la cosmovisión andina, es fundamental. En los heraldos negros, recuerden ustedes, las piedras sienten, las piedras ríen. O sea, hay ecos de lo que después se llama la utopía andina, creer en la vuelta del Inca en nostalgias imperiales. Vallejo recoge un contacto con la naturaleza y recoge también los valores que tienen que ver con la solidaridad, con la reciprocidad andina. Esto mezclado con una educación cristiana lo hace desde el primer momento encontrar en la entrega al prójimo, en la solidaridad, un valor mayor. Pero no solo eso, él tiene en la cultura andina un modelo de amor al trabajo, a diferencia de elementos que han formado la cultura occidental, que presentan el trabajo como lo harás con un castigo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, que está en la Biblia, o el mundo clásico que parece presentar como el ideal el ocio creador. En el mundo andino, el que trabaja, el coyana, el que destaca trabajando, y después del trabajo, y no separado, sino más bien como la culminación del trabajo, viene la alegría, la fiesta, esa valoración del trabajo humano. Creo que lo prepara Vallejo a que después, en su etapa marxista, cuando visita Rusia, habla de la estética del trabajo, habla de la emoción del trabajo, la emoción de los trabajadores. Entonces, si uno reflexiona, hay varias experiencias iniciales de Vallejo que lo preparan a una visión de solidaridad, de integración a la naturaleza, pero también el mundo andino es un mundo que tiene una visión dual, que ve arriba, abajo, Arna, Urin, los complementarios, un poco como el pensamiento chino que ve yin y yang. Eso hace que Vallejo nunca se adapte a la lógica aristotélica y comienza a violarla, sobre todo en Trilce, a hacer afirmaciones que niegan la lógica aristotélica, y en su etapa madura
lo van a hacer encontrar en la lógica dialéctica, una lógica más adecuada para presentar la realidad con sus contradicciones. En ese sentido, yo creo que Vallejo, como por ejemplo José María Quedas, que también estamos celebrando este año por su centenario, o para presentar un escritor más cercano al terruño de Ciro Alegría, tan cercano, que iba a ser su alumno, saben recoger de la cultura andina este otro lado afirmativo de la solidaridad de la naturaleza, porque ya hay que romper con esa imagen que ve el hombre extraño al mundo indígena y lo ve como tristes, como derrotistas. Yo le empalmo esto con una última reflexión, porque no quiero expandirme más, solamente calentar los motores, ¿no? A lo que viene después. Yo respaldo esto, yo invito, bueno, varios vallejistas, no soy el único, varios vallejistas pensamos así, no me atribuyo, he aprendido de varios, y lo digo en mi trabajo. Opinamos que Vallejo es básicamente un poeta afirmativo, ¿no? Hay un estereotipo de presentarlo como un poeta, como la foto de Córdoba, sufriendo. Entonces la gente se imagina un poeta que no ha experimentado la alegría, que no ha experimentado la felicidad, un poco como cuando Giovanni Papini dice que nadie se imagina a Dante riendo. Se ha creado una estatua. Imaginarse que Dante no ríe o que Vallejo no ríe es empobrecernos. Porque cada uno en su circunstancia histórica, guardando la referencia del caso, han sabido experimentar la condición humana con todos sus matices, y eso les permite ser autores que resumen su tiempo, resumen su cultura, y que terminan presentando, así como en Dante se pasa de la selva oscura hasta la felicidad, la luz, por eso es una comedia. Vallejo tiene un verso en Poemas Humanos donde lo junta con Chaplin. Dice, hablando del hombre, dice, y quererlo, dice, en su Dante, en su Chaplin, en sus hombros, ¿no? Dante, la Divina Comedia, Chaplin, la comedia humana, los dos, pero los presenta juntos, porque si uno entiende a Dante en profundidad, habría que dejar de pensar como sinónimo de algo terrible, infernal, dice algo dantesco, cuando en realidad Dante es el poeta del amor que vence todo. Hago esta comparación porque tengo miedo de que vallejiano sea como dantesco, que vallejiano termine significando, horror. Vallejo representa un poeta que quiere vencer a los heraldos negros y que quiere derrotar a los 9 monstruos y confía en el amor humano. Es la utopía de cómo el amor mata a la muerte o debe matar a la muerte. Entonces Vallejo es un poeta esperanzado y es un poeta que ama la vida, es un poeta que transmite un tono afirmativo. Bueno, con esas reflexiones iniciales, y ya después vendrán matices, quería pasar, vamos a ir, el tiempo no nos va a dejar por completo seguramente, pero con las personas que me acompañan, unos cuantos minutos de todos modos van a ser muy sustanciosos, ¿no? Vamos a ir pasando una rápida revista a los heraldos negros, Trilce, y los poemas que escribe en la etapa europea, en ese conjunto que no tiene título, pero que se suele llamar Poemas Humanos, y ese otro conjunto que sí se llama España Propiamente Cáliz. Entonces, siguiendo esto, introduciéndonos por razones de tiempo a lo principal de Vallejo, que es su obra poética, ¿no? En este homenaje que coincide con los 50 años de la Academia César Vallejo, voy a comenzar pidiéndole a Marco Martos, poeta, vallejista muy fino, con relación a los heraldos negros, cómo es la visión que él tiene, qué visión del hombre, del mundo, cuáles son los temas principales de los heraldos negros y por qué este es un libro que ya se convierte en un hito dentro de la poesía, no solo peruana, dentro de la poesía hispanoamericana. Buenas noches, muchas gracias a la Academia César Vallejo por invitarnos esta noche para hablar con ustedes en homenaje al santo poeta patrono
Santiago. Sí. Bueno, yo quisiera presentarme más que con los títulos que se han dicho como un fanático de la literatura o un fanático de la poesía. Es decir, alguien que piensa que tener contacto con la poesía es un privilegio que uno puede cultivar y que eso resulta beneficioso para quien lo haga, como lector o como autor. Y entonces, cuando uno está en este camino, tropezarse, como nos ocurre a todos los peruanos en nuestra infancia, con un gran poeta como César Vallejo, hace que ese sea nuestro parangón, ese sea el hito desde el cual medimos en general la literatura. Y créanme que esa es una ventaja que nosotros tenemos como peruanos, como personas que nos expresamos en el castellano andino del Perú. Y esto me lleva a otra reflexión que la voy a hacer muy rápida, pero que pienso desarrollar, y es que hay pocos autores en un proceso literario como César Vallejo que logran entroncarse no solamente con las personas que lo paladean, que lo trabajan, que lo estudian, sino con las personas que sin saber su nombre lo escuchan por primera vez. Es decir, es un poeta que se ha metido en la nación peruana a tal punto que ahora está en todas partes, cosa que no ocurría hace un tiempo. Está aquí en la Academia César Vallejo, está en la Avenida César Vallejo, está en la Universidad César Vallejo, está en los parques César Vallejo, está en un equipo de fútbol que se llama César Vallejo. Pero sí, debería ser que algunos se den cuenta que Vallejo existe porque está ese equipo de fútbol. Y bueno, ¿y quién es César Vallejo? Y este privilegio lo comparte Vallejo, me parece que solo con dos autores en el proceso de literatura peruana. El otro, que tal vez tenga menor consenso, pero lo tiene mucho también, es Mariano Melgar. Mariano Melgar, que escribió unas canciones, que llamó así canciones, y que el tiempo que dio bautizar como Yararíes, está asociado a todo poema de amor que se cante en Arequipa. De tal manera que se le atribuyen muchos poemas que él no escribió, y de hecho está en el alma de la gente de Arequipa y por ende en el alma de la gente de los peruanos. Y creo que hay un tercer autor, y que ese es Arguedas, al cual ya no me voy a referir porque hay otras circunstancias en las que le vamos a rendir homenaje en todo este año, pero Arguedas tiene esas mismas características. Bueno, esa primera reflexión. Ahora lo que ha dicho Ricardo González Vigil sobre Los Heraldos Negros. Bueno, Los Heraldos Negros es un libro de poesía que en la parte externa del libro, de la primera edición, dice 1918, y el libro en realidad apareció en 1919, y por eso es que algunas personas, cuando buscan comentarios críticos al libro en todos los periódicos de 1918, no encuentran ninguna referencia, simplemente el libro no había salido. El libro salió, según se sabe, en julio de 1919, y la primera crítica, es un azar que lo sepa, apareció el 26 de julio de 1919, y sí fue un libro comentado. En una encuesta que hubo en la revista Caretas, o que hizo la revista Caretas hace unos 20 años, sobre qué poemas recordaban más los peruanos, los que pasaban por la calle, ese poema resultó ser Los Heraldos Negros, que es el poema liminar de este libro que aún ahora sigue pareciéndonos magnífico. Este libro está, aquí tengo una edición, está digamos, limitado por dos poemas que en el fondo dan la marca de lo que el libro es. Uno, el poema Los Heraldos Negros, que todos hemos leído, y el otro es Pergesia. Entonces, en el primero dice: hay golpes de la vida tan fuertes que no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos empezara en alma, etc. Y al final, y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por encima
del hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo sufrido se posa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bueno, este poema que me parece sumamente importante tiene la virtud de que gusta a mucha gente. Casi no hay persona que lo haya escuchado que no haya sentido una profunda satisfacción, porque está conectado con uno de los temas que, según Edgar Poe, es el tema tal vez más importante, que es el dolor, lo inopinado del dolor, lo sorpresivo del dolor, lo inminente en la vida de los hombres de tener siempre dolores. Estos dolores, estos golpes, son como las crepitaciones de un pan en la puerta del horno, se lo quemas. Dicen antes serán tal vez los potros de Bárbaros Artigas o los helados negros que nos mandan a muerte. Es el dolor lo que marca este libro, Los helados negros. Y este primer poema es la enunciación general del dolor, el dolor que atañe a todos los seres humanos. Al mismo tiempo que Vallejo escribía este libro, en los movimientos de vanguardia europeos estaba gestando un movimiento con el que hay unas asombrosas coincidencias, porque Vallejo en realidad no sabía mucho de este movimiento, el movimiento expresionista, principalmente de autores de lengua alemana, que llega a la pintura y que llega también pues, a la poesía. El gran poeta expresionista es George Strack, ¿no? Poeta que probablemente murió suicidado, ¿no? Eran estos sufrimientos que ocasionaba esa etapa anterior a la guerra y la guerra misma, la misma guerra mundial. Hay un cuadro que robaron hace un tiempo y que salió, que se llama El grito del Munch, ¿no? Es un hombre que está así, como lo están haciendo algunos de ustedes, agarrándose la cara y dando un grito. Bueno, la vida es tremendamente dura. Otro poeta, Auguste Amat, escribió: tuve miedo y me regresé de la locura. Tal vez vivir sea una locura. Tal vez Calderón tuvo razón cuando dijo: el peor delito del hombre es haber nacido. Y Vallejo conocía a Calderón y conocía a Schopenhauer, que eran el filósofo que leían allí. Pero la poesía tiene algo asombroso, que no es las lecturas, sino es toda la vida del hombre concentrada en algunos versos. El mensaje que nos da ahí Vallejo en ese poema es: la vida es dolorosa, los golpes son absurdos y persiguen al ser humano. Y el último poema del libro, no me voy a detener en eso porque el tiempo nos gana, ¿cierto? Pero está sintetizado en esa frase: yo nací el día que Dios estuvo enfermo, grave. ¿Cómo puede ser el hijo de una deidad que nace cuando la deidad está moribunda? ¿Qué hombre, qué niño va a nacer de un Dios que está grave? Y si ustedes ven, las constantes dentro del libro son el sufrimiento, el contraste, por ejemplo, respecto de la mujer amada. Vallejo, que tiene una formación cristiana, ve a la mujer alternativamente como un ser idealizado, aunque sea en el pasado, como un indio muerto, poema que ustedes conocen, ¿cierto? ¿Qué estará haciendo a esta hora mi amiga de Rita de Junco y Capulí? O como alguien a la que hay que vencer, capitulación. Anoche unos abriles grana capitularon ante mis mayos sedientos de juventud. Los marfiles histéricos de su beso me hallaron muerto y un suspiro de amor los enfablé. O amada, esta noche te has crucificado
glorificados son los maderos curvados de mi beso. Y en otro poema dice que él quiere ser como un licor que ame y engendre sin sensual placer. Está toda la problemática cristiana del sufrimiento. Y el otro gran tema de los heraldos negros, para no sobreabundar, es la relación familiar, la relación con el poder, la relación con Dios, la relación con el Padre, la relación con la familia. Dios tiene odio en los heraldos negros, pero en otro poema que se llama Dios es el portador del odio en los heraldos negros, el odio de Dios. Pero en el poema Dios dice que a Dios debe dolerle mucho el corazón, y entonces hay una especie de afecto por Dios. Pero en otro poema dedicado a González Prada, le dice: tú no tienes manías que se van, y dice que el hombre es el verdadero Dios, es él respecto del ser humano. Entonces la problemática con el poder es, en este libro, un problema con Dios y un problema con aquellos que tienen poder. Y naturalmente uno de estos es también el Padre. Pero hay un fenómeno bien curioso que se da en la vida de los seres humanos. ¿Cómo vemos a nuestros padres? Al principio como dioses, después como gigantes, después como seres con grandes defectos, sobre todo el varón respecto de su padre. Después nos reconciliamos con él y al final terminamos abrazándolos nuevamente. Mi padre, dice Vallejo, ha sacado sus 78 ramos de invierno asoleado. ¿Cuándo se produce esa reconciliación? Cuando el padre es viejo, cuando declina su poder. Entonces ven ustedes cómo Vallejo pasa de una fase, digamos, metafísica a una fase concreta y familiar en los heraldos negros. Me quedo aquí porque soy profesor y sé que hay que hablar corto en este tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, aunque Marco, ya con la sensibilidad que tiene, nos ha dicho varios versos de Vallejo, vamos a pasar a una persona que ha dedicado parte de su labor a decir a Vallejo por todos los lugares que le han convocado, y que, digamos, es un placer escucharla. Le dejo con Delfina Paredes, que nos va a decir algunos poemas del libro Los heraldos negros. Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse. Y hay ganas de morir combatido por dos aguas encontradas que jamás han de exhumarse. Hay ganas de un gran beso que amortaje a la vida, que acabe en el África de una agonía ardiente suicida. Hay ganas de no tener ganas, Señor. A ti yo te señalo con el dedo de Isida. Hay ganas de no haber tenido corazón. La primavera vuelve, vuelve y se irá. Y Dios, curvado en tiempo, se repite y pasa, pasa a cuestas con la espina dorsal del universo. Cuando las sienes tocan su lúgubre tambor, cuando me duele el sueño grabado en un puñal, hay ganas de quedarse plantado en este verso. Este es Los anillos fatigados, que está en el libro de Heraldos Negros. Y el otro poema que voy a decir del mismo libro es El Padre Nuestro. Se bebe el desayuno.
húmeda tierra de cementerio huele a sangre amada. Ciudad de invierno, la mordaz cruzada de una carreta que atravesar parece una emoción de ayuno encadenada. Se quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres y llorando quedos dar pedacitos de pan fresco a todos y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz. Pestaña matinal, no os levantéis, el pan nuestro de cada día dánoslo, Señor. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé, yo vine a darme lo que acaso estaba asignado para otro, y pienso que si no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy el mal ladrón, ¿a dónde iré? Y en esta hora fría, en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar perdón a no sé quién y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón. Bueno, ya como dijo Marco Martos, ese primer libro, Los Heraldos Negros, ya es un libro perdurable, que sigue vivo, aunque como todo autor, como todo poeta, por más grande que sea, ha tenido que tomar, aprender, hay muchas huellas románticas, modernistas, se puede encontrar eco de Rubén Darío, del propio Abraham Valdelomar en los poemas a la familia, dialoga con Chocano en Nostalgias Imperiales para presentar una visión más bien desde la raza indígena frente al mestizaje chocano. O sea, se pueden encontrar deudas, sin embargo, ya en Los Heraldos Negros aparece muchos elementos juzgados solo como lenguaje poético, sumamente novedosos, el uso de expresiones coloquiales, el acercarse a elementos de la vida cotidiana, el presentar a la amada planchando, ¿no? Hay una serie de elementos que van a ir acentuándose en el paso al libro siguiente. Incluso es bien interesante el testimonio que nos ha quedado cuando ya tenía prácticamente terminado Los Heraldos Negros y él vino acá a Lima en 1918, alcanzó a entrevistar a Manuel González Prada, que ya está al final de su vida. González Prada murió ese año, 18. Vallejo lo entrevistó, esa entrevista la mandó a Trujillo, y hay un pasaje donde este viejo lindo que era González Prada, de ruptura, se da cuenta que Vallejo siente el peso de respetar la gramática del idioma, ¿no? De representarla. Entonces González Prada le dice: si usted lo necesita, rómpelo. Es lindo, uno se tiene que seguir su necesidad expresiva. Por ejemplo, como ya en Los Heraldos Negros, que es tan famoso, en ese poema que es uno de los mejores, que recuerdas al padre y a la madre, y él está lejos, que los pasos lejanos. Recuerden cómo llega a decir que la madre está tan ala, en lugar de decir tan alada, está tan ala, tan salida, tan amor, no tan amorosa, ¿no? Entonces ese hervor que está brotando en Vallejo, que viene, aunque él no es un hablante quechua, como el caso de Argueda, que pelea con el lenguaje, de todos modos el español andino es un español que tiene giros distintos. Por eso Vallejo llega a poner en un poema de Los Heraldos Negros, dice que están bailando, la paya dice tahuachando.
tabla del quechua, 4. O sea, de 4 en 4. Entonces, hay una presencia de ese lenguaje peruano que lo hace decir en Poemas Humanos. Recuerden, en Poemas Humanos dicen un pasaje: así se dice en el Perú, me excuso. Perdonen la tristeza. El extraordinario Vallejo, ¿no? Digo, hay un factor de novedad, no solamente su visión del hombre, su profundidad temática, sino su trabajo verbal. Está explotando los heraldos negros de esto, porque de la aparición de los heraldos negros pasan 3 años hasta la aparición de Trilce, el año 22, ¿no? En esos 3 años, 19, en el día 4 si uno incluye el 19 que ha estado escribiendo Trilce, en esos 3 años Vallejo va a dar forma a un poemario que grandes críticos han considerado el que de modo más admirable, más innovador, revoluciona el lenguaje poético en lengua española. Cuando él escribe, estábamos en la época, ya Marco Martos ha recordado que incluso desde antes, desde que él era un chico que comenzaba a escribir, ya había comenzado la vanguardia en Europa. Ya había expresionistas, futuristas, cubistas, y eso va a llegar acá, la influencia de estos poetas. Cuando Vallejo produce Trilce, ya la poesía en lengua española está entrando en los caminos de la vanguardia, pero lo que llama la atención es la capacidad que tiene Vallejo, manteniendo sus constantes, su visión del mundo personal, de crear un lenguaje tan nuevo, tan original, que recogiendo ese clima propio de la vanguardia y asimilando algunos elementos de ella, plasma un lenguaje único, distinto. Trilce no se parece a ningún vanguardismo que se le pueda rotular, ¿no? O sea, hay esta creación. Entonces, este gran libro que es Trilce, que ha quedado como uno de los más importantes del siglo XX de lengua española, trae una novedad en todo el sentido de la palabra. Yo invito, ¿no? Siempre el tiempo es corto, a que vea algunos de esos aspectos de ese extraordinario libro que es Trilce, que ha trabajado también. Marco Martos ha publicado un libro muy útil que se llama Las Palabras de Trilce, en el cual hay comentarios muy luminosos, poema por poema. Bueno, difícil sintetizar uno de los libros más difíciles del siglo XX, que es Trilce, pero sé que Marco Martos es hábil como el que más. Parecemos la huya y la alianza, ¿no? Bueno, fíjense, yo creo que Trilce es el libro más asombroso de la poesía peruana, en el sentido que no se entrega totalmente y que siempre hay algo nuevo que decir sobre él. En una ocasión yo estuve hablando con Roberto Paoli, uno de los héroes, se puede decir, para mí literarios, porque siendo italiano escogió la cultura del Perú, y entonces a mí me gusta a veces provocar, ¿no? Y entonces él me estaba hablando de las calidades de Vallejo, en las que yo estaba totalmente de acuerdo, pero le dije, nosotros tenemos otros poetas muy valiosos, como Eguren, ¿no? Hay una especie de antinomia Eguren-Vallejo en los gustos de las personas. A mí me gusta mucho Vallejo, pero me gusta mucho Eguren. Y entonces me dijo, mire, yo prefiero a Vallejo porque como Eguren hay muchos otros poetas. Siendo un gran poeta, hay otros poetas que le parecen, pero a Vallejo no se le parece ninguno. Y esa es una cosa que yo llevo, digamos, yo mismo llevo en mi corazón. En verdad no encuentro otro poeta tan diferente de los demás como César Vallejo. Pero bueno, eso es solamente la diferencia. Pero vamos a Trilce.
Trilce es un poemario escrito en 1922 y se suele mencionar, cuando se habla de esto, unas palabras que escribió el crítico cubano Roberto Fernández Retamar, quien recuerda que en ese año 1922 ocurrieron varios fenómenos muy importantes. Uno, en el terreno político, la toma del poder de los fascistas sobre Roma, en Italia, en Roma, en la marcha de Mussolini, que cambió la historia en un sentido. Pero ese mismo año ocurrieron en el terreno literario cosas muy valiosas. Por ejemplo, en 1922 apareció A la sombra de muchachas en flor, el magnífico libro de Marcel Proust. Ese mismo año apareció Ulises de James Joyce y Tierra Baldía de Eliot, que son las revoluciones en la lengua inglesa. Y entonces dice esto: igualmente valioso para la lengua castellana, de manos de presos, se editó el libro Trilce de César Vallejo. Y Trilce nació casi en un desierto, con algunas excepciones. Esas excepciones hay que decirlas. Uno es Antenor Orrego, el prologuista y amigo, que dijo: Vallejo está destripando los muñecos de la retórica, los ha destripado ya. Y el otro es nada menos que Jorge Basadre, algunos años más tarde, el libro Equivocaciones de 1928, donde hace una inteligente comparación entre Uhre y Vallejo, y dice que Vallejo está empezando, tiene mucho que hacer todavía, tiene mucho que decir. Es muy asombroso lo que dice, porque él no conocía los poemas posteriores. Se está refiriendo a Trilce. Y yo diría que Mariátegui, con todo lo que queremos, no es tan perspicaz sobre Trilce. Los poemas que escoge de Trilce en sus 7 ensayos para ejemplificar como grandes poemas, siéndolos, no son los más audaces. Entonces, Trilce es un libro laboratorio, es un libro donde el poeta arriesga. El mismo Roberto Paoli menciona esto, que hay poetas que obligan a la lengua a su máxima expresividad. Y Benedetti ha dicho que Trilce es un combate para obligar a decir las palabras aquello con las que no están preparadas, para lo que no están preparados. Si uno abre y no sabe nada, digamos, excepto por lo estudiado en las escuelas, el primer poema de Trilce nos deja desconcertado. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, la simple carolina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón salobre acá atrás, a cada hialoidea agrupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido 6 de la tarde de los más soberbios bemoles, y la península párase por la espalda abosaleada, impertérrita en la línea mortal del equilibrio. ¿De qué está hablando? Es difícil decir de qué está hablando. Entonces vienen los críticos, nubes de críticos, entre los cuales estamos dos. Y entonces nos podemos saber cada palabra, que es lo que yo he hecho en el libro que él ha citado, a ver qué dice en el diccionario, qué significa esto, qué significa esto. Y resulta que el poema no nos entrega su sentido total, sabiendo los sentidos de cada una de las palabras. Eso ocurre todos los días en el lenguaje, sino que no nos damos cuenta. En lingüística se estudia eso. Si yo digo dame el lápiz, bueno, es sencillo, es la suma de esas palabras, es lo que significa. Pero si digo estás en la luna de Paita, ya no es lo mismo, ¿cierto? Entonces ese estás en la luna de Paita es lo que yo quiero usar aquí como ejemplo de esto. Hay otra cosa que las palabras dicen que lo que dicen.
Y eso es el poema. El lenguaje es una gran tautología. Entonces, yo quisiera poner este ejemplo. Este es uno de los poemas en los que yo más me he ocupado y más he sudado para tratar de entenderlo. Y he visto lo que otros dicen. Por ejemplo, durante muchos años, lo que se ha dicho de este poema, que este es el poema de la defecación. Que este poema trata de una persona, eso lo dice Juan Espejo Asturizaga, una persona que está en la cárcel, probablemente inspirada, bueno, no dice el poema que está en la cárcel, pero la experiencia de Vallejo es que estuvo en la cárcel, y cuando uno va a lo que eufemísticamente decimos el baño, el retrete en la cárcel, hay cola, alguien está adentro haciendo lo que tiene que hacer y los de afuera le apuran. Y la península párase por la espalda osaleada en la línea mortal del equilibrio. Parece que sí. Pero vienen otros críticos, Julio Ortega entre ellos, y dicen, no, este poema se trata de la creación poética, del enorme esfuerzo que significa parir un poema, darlo a luz. Y esa es la interpretación que más se ve a otro paso. Esta última, que es más difícil que la primera, que está más pegada al texto. ¿Quién tiene la verdad? Le diría de otra manera, ¿existe la verdad? Tal vez no existe la verdad. Es lo que nosotros colocamos en el poema que está. En la poesía ocurre al revés que en los telegramas o en los mensajes a la novia que le decimos, nos vemos a las 6 en el café tal, el día martes, no dejes de concurrir. Es al revés. Las palabras flotan como iceberg, nos muestran un sentido, pero todos los demás están. Entonces a mí me ocurrió que pude leer una cosa que no tenía nada que ver con el poema, pero que me abrió las luces sobre este poema. Una cosa del psicoanálisis, que menciona que hay cosas que podemos llamar orales dentro del psicoanálisis que son incorporadas. Por ejemplo, tomar agua es algo oral, fumar es algo oral, ver una película, leer un libro, incorporamos cosas. Pero no nos pasamos la vida incorporando simbólicamente, sino también colocando cosas. Voy al WC y deposito mi oro, dice el poeta Pablo Guevara. Acuérdense ustedes de los niños que los aplauden cuando en la basílica hacen aquello, porque ya están aprendiendo. Resulta que el defecar y el parir y el escribir poemas se parecen en que sacamos algo que tenemos dentro y lo colocamos fuera. Y eso está en el plano más profundamente simbólico, y esa es la pequeña interpretación final que yo les puedo ofrecer. Voy a hacer una pequeña referencia a otro poema que conocemos bien, que es el poema 18, Las cuatro paredes, o Las cuatro paredes de la celda, las cuatro paredes salpicantes que sin remedio dan el mismo número, criadero de nervios, mala brecha por sus cuatro rincones, como arranca las diarias arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes, contra ellas seríamos conmigo los dos más dos que nunca, ni lloraras, di libertadora. Las paredes de la celda, bellas me duelen entre tanto más las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por promulgados declives a un niño de la mano cada una, y solo yo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos. Yo conocí a Javier Heró y tuve el privilegio de ser su compañero de clase en una clase nada más, porque él estaba en otra promoción. Y nuestro profesor era Armando Zubizarreta.
y nos puso este poema. Y entonces nos preguntaba, ¿a qué mujer se refiere esto? ¿Qué mujer es esta amorosa llavera de innumerables llaves? Entonces Ego se paró y dijo, esta es la madre, porque la madre es la persona que nosotros recordamos más en las situaciones difíciles. Y cito un verso de Gustavo Barcácer, que me parece que dice así: las 2 de la mañana, sin madre y sin Perú. Bueno, su Bizarreta sostenía que no, que era la amada. Y entonces ustedes pueden ver aquí la figura de una madre, de una mujer protectora, amorosa, llavera de innumerables llaves. Contra ti, contra ellas los dos seríamos más dos que nunca, di libertadora. Ese di es la marca de Trujillo, ¿cierto? La marca del idiolecto de una persona que es de Trujillo. Di, nos vemos mañana, di. Los trujillanos lo saben bien. Vallejo usa el lenguaje del Perú, pero vamos a figurar el lenguaje de la libertad. Bueno, otra vez el psicoanálisis me ayuda. En Occidente, por lo menos, hay 3 mujeres que acompañan al hombre: la madre, la amada y la muerte, porque es femenina la muerte. Madre y amada y muerte son liberadoras. Las 3 liberan. La muerte también libera de la vida penosa del Valle de Lágrimas. La amorosa llavera, ya ves, es la mujer que nos quiere, es madre amada. Y se dice, y Vallejo mismo lo menciona, que las esposas no cesan de trabajar hasta que convierten al esposo en un hijo, el más pequeñito, le dice Vallejo en otro poema.